Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mapa Constituyente, este espacio colaborativo entre Mi Voz, Súbela, Ladera Sur y The Clinic para entregarles todas las coordenadas para que no se pierdan cuando estudien ese borrador constitucional. En este episodio, como siempre, me acompaña José María del Pino. ¿Qué tal, José? Hola Maca, ¿cómo estás? Y bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente en esta serie de programas donde abordaremos distintos temas que usted va a tener que estudiar en profundidad para poder hacer su voto informado el próximo 4 de septiembre en el plebiscito constitucional, donde les recordamos que el voto va a ser obligatorio y que podrían incluso recibir multas si es que deciden no concurrir a votar. Tenemos un deber como chilenos el próximo 4 de septiembre. El capítulo de hoy sobre derechos sociales, quizás el corazón, aquello que detonó el estallido social y la posterior vía constitucional que se ha encontrado para darle solución. Y hoy vamos a hablar, Maca, de salud, de educación y también de vivienda. Así es, y para hacerlo en este capítulo sobre los derechos sociales, estamos ya acompañados por dos académicos expertos en el tema. Está aquí con nosotros la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado. Además, ella es directora de Políticas Nacionales y Marco Regulatorio de Lidera Mujer, abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster en Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Ella es Leslie Sánchez. ¿Qué tal, Leslie? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y junto a ella está el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, licenciado en Derecho por las Universidades Católica de Chile y también Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público por la Universidad de Bonn en Alemania, el ex diputado, ex subsecretario general de Gobierno, general de la Presidencia y de Relaciones Exteriores de distintos gobiernos entre 1998 y el 2018. Él es el profesor Edgardo Riveros. ¿Qué tal, Edgardo? Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlas y muchas gracias también por la invitación. José. Vamos a empezar de inmediato. Me voy a volcar ahora sobre ustedes, que son los protagonistas de este debate, para que empecemos a hablar sobre los derechos sociales. Y sin duda alguna, este país ha estado históricamente construido con sistemas públicos y también sistemas privados que han cubierto esos derechos sociales. Por eso no es menor que, por ejemplo, el derecho de la salud, el número de afiliados hoy en ISAPRE, que paga su ISAPRE en parte con el 7% de su cotización obligatoria, pregunte cómo lo va a hacer si quiere seguir atendiéndose en una clínica privada. Y quiero partir contigo, Leslie. En este nuevo Sistema Nacional de Salud que propone la Convención en su borrador, ¿qué rol juegan los privados y cómo una persona que quiera atenderse en una clínica privada va a tener que hacerlo? Mira, yo creo que siempre es muy bueno partir señalando como el origen de por qué el catálogo de derechos fundamentales se vuelve tan relevante. Sabemos que fue una demanda constante y que se expresó con fuerza en las calles de Chile, en general en todas las regiones, para el estallido social, porque ahí estaba, como tú bien dices, el núcleo del debate. El cómo se habían garantizado estos derechos o malamente garantizados, ¿cierto?, por el Estado. Pero eso se debía a una razón de origen, que era cuál es el deber que asume el Estado en respecto de estos derechos para con el ciudadano y la sociedad en su conjunto. Sabemos que se ha discutido bastante de si esta Constitución, la actual, la vigente, regula expresamente o no este Estado subsidiario, ¿cierto?, donde no se hace cargo en el fondo y deja en manos de los particulares la satisfacción de sus derechos y solo un subsidio viene a dar cobertura en algunas temáticas. Y el gran cambio de paradigma que trae este nuevo texto constitucional es que regula, ¿cierto?, y establece el Estado social y democrático de derecho. Entonces, lo que ocurre acá es que el Estado asume un compromiso y un deber distinto, no solo con el ciudadano en términos individuales o la ciudadana, sino que con el conjunto de la sociedad. Y es por eso que el catálogo de derechos entonces se vuelve tan importante, porque el Estado hoy está obligado o estaría obligado de aprobarse este texto a garantizar estos derechos de una manera diferente. Pero aquí también hay que ser claros y concretos con la ciudadanía. Este Estado social y democrático implica dos, digamos, grandes principios. Universalidad, que es lo que también interesa mucho y por eso la gente está muy expectante, porque estos derechos no se pueden otorgar a ciertos grupos sociales, sino que tienen que entregarse a la comunidad en su conjunto. Pero un principio es solidaridad. Esto significa que todos estos derechos sociales hay que financiarlos.
Y por eso es que aplica el principio de solidaridad, porque quienes lo financian somos todos y todas quienes habitamos el territorio de la República. Y eso es muy importante decirlo, porque una cosa es que los declaremos y le impongamos al Estado un deber diferente. Luego viene la parte más relevante, que es cómo se materializan, que es a través de las leyes y las políticas públicas, y lo segundo y más importante, cómo se pagan. Y eso va a implicar probablemente grandes transformaciones tributarias en nuestro país, para que estos derechos que hoy día están siendo declarados realmente lleguen a la casa, digamos, de los chilenos y chilenas. Leslie, pero en la praxis, si una persona que nos está viendo hoy es ISAPRE, está enviando el 7% de pago directo a través del sistema de cotizaciones a su ISAPRE, ¿qué va a tener que hacer de aprobarse la nueva Constitución para seguir atendiéndose en una clínica privada con las prestaciones del sector privado? Mira, lo que aquí también hay que hacer presente es que durante los últimos gobiernos ya se habla del Seguro Único de Salud, por lo tanto hablar de un sistema único de salud pública a través, cierto, del texto constitucional no es una innovación para la realidad política y nacional chilena. De hecho, el último programa de gobierno del presidente hoy, cierto, Gabriel Boric, habla de generar este Seguro Único de Salud, donde todo el pago de prestación va a ir a un fondo común, cierto, de carácter solidario, donde se van a pagar, cierto, las prestaciones de todos y todas quienes conformamos, cierto, la sociedad, y en la esfera privada va a quedar un tanto reducida a la simple prestación probablemente de seguros de salud complementarios. O sea, voy a tener que pagar más que el 7% que pago hoy. La regla general es que hoy día los planes de salud, salvo FONASA, ¿cierto?, siempre puedes pagar más. Así que no es que vaya a ser un adicional, un incremento económico muy mayor. Yo creo que va a ser bastante similar, y en la medida que tú quieras tener prestaciones adicionales que hoy tampoco están cubiertas ni por lo público ni lo privado, como la salud mental, lamentablemente, ¿cierto?, o incluso la salud dental, hoy día la gente ya paga seguros adicionales para eso. Edgardo, ¿cómo lo ve usted? Porque lo veía ahí, tenemos que aclarar que mucho de esto todavía la ley lo tiene que desarrollar, ¿no? Vamos a eso precisamente. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el Estado de Chile, entre sus elementos de definición está el hecho de ser un Estado social y democrático de derecho, lo que introduce un elemento importante, que es el elemento solidaridad, que no está presente en muchos de los aspectos que tienen que ver con derechos sociales. Desde luego lo está precariamente en todo el sistema de seguridad social, y no lo está en el sistema de salud en la parte esencial, que es la prestación que otorgan el ámbito privado de salud hoy día. En este plano es importante tener presente que efectivamente esto queda entregado a la ley. El artículo pertinente que ha sido papel el aprobado profesor Maca, señala: el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. No se elimina la posibilidad de que estén los privados también en esa materia. Y luego agrega: la ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Vale decir, los prestadores privados no quedan fuera del Sistema Nacional de Salud, pueden integrarse a ese Sistema Nacional de Salud en la forma que de alguna manera ya estaba siendo expresado. Es decir, hay un 7% base de salud que es el pago obligatorio, ese va al Sistema Nacional de Salud, y si una persona quiere tener prestaciones adicionales, podrá contratar, por lo tanto, el ámbito privado para ello. ¿Qué es lo que ocurre hoy día, en realidad, en la práctica? Si las personas que nos están escuchando, muchas de ellas saben que al 7% obligatorio que pagan en la ISAPRE, muchos de ellos tienen que agregar algo más a la prima para poder ampliar la cobertura. O sea, eso no es un elemento del todo nuevo. Y también esto ha tenido un desarrollo. Cuando se aprobó el auge, bajo el gobierno del presidente Lagos, se trató de tener un fondo común de salud que hiciera más solidario el sistema. En ese momento no era un 7%, era un 2%, que fuera a un fondo común. Y eso fue rechazado por parte importante del espectro político de este país, que tenía además en el Senado las posibilidades de bloquear algunas de las iniciativas, de tal manera de que ese fondo, que en ese momento se iba a financiar con un 2% del 7%, no pudo concretarse. Ahora, bueno, se crea este fondo de salud. Pero por cierto que
hay una parte importante que es aporte público. Y por eso que hay un principio que informa todo el sistema de prestaciones sociales, que es el principio de progresividad. Ese principio de progresividad no es algo nuevo que introduzca el proceso chileno. El principio de progresividad está en los tratados internacionales, de partida está en el Pacto de Derechos Civiles, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y está en la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos instrumentos internacionales está este principio de progresividad y es recogido por el texto constitucional que ha sido aprobado. Significa de que el Estado tiene que hacer el esfuerzo por ampliar todas las coberturas, pero es un esfuerzo que va paulatinamente desarrollándose en función de las capacidades económicas que el Estado tiene. Eso va a cruzar todos los elementos que vamos a ver, tanto la educación como la salud, como la vivienda. Yo quería ahondar en eso que tiene que ver, por supuesto, está muy ligado al tema de la progresividad, que va a ser seguramente una de las mayores preguntas que se va a hacer la gente si es que eventualmente el borrador termina siendo aprobado. El 5 de septiembre mucha gente eventualmente va a agarrar y decir, esta va a ser nuestra nueva constitución, aquí dice el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Y dice, bueno, ¿a quién le reclamo yo esto? Va a haber gente a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Puedo yo ir eventualmente ante el Ministerio de Vivienda, pararme afuera y decir, oiga, tenemos un problema de vivienda tremendo en este país, mucha gente no tiene acceso a la vivienda? ¿Puede ir al otro día una persona que en este momento está viviendo eventualmente en un campamento afuera del Ministerio de Vivienda y decirle, oiga, la Constitución me dice que tengo el derecho a una vivienda digna? Usted démela, vamos a poder ir a reclamar al Ministerio de Vivienda o vamos a tener que ir a un tribunal de justicia, o simplemente la Constitución le indica un camino a seguir al Estado chileno sobre principios, que es exactamente la traducción de lo que va a estar en papel. Leslie. Mira, perfecto, y lo vamos a llevar, como tú dices, al derecho a la vivienda digna y adecuada, como dice el nuevo texto o la propuesta de texto, porque creo que esto grafica muy bien a través de ejemplos lo que está ocurriendo en Chile y hacia dónde va el camino. Efectivamente sería ser ilusa decirte o declarar, ¿cierto?, que esto implica que la gente el 5 de septiembre o el 6 pueda irse a parar afuera del Ministerio de la Vivienda a exigir una casa, porque eso no es lo que regula el texto constitucional y ese no es el derecho que se está contemplando, sino muy por el contrario, pero beneficiosamente también para todo y todas, es un estándar de vivienda social diferente. ¿Qué tenemos hoy? Dos caminos: personas que obtienen un subsidio habitacional, que es un papel, ¿cierto? No es más que eso. Y se le otorga un monto de dinero para comprar una casa que debe tener además ciertas características, estar cerca de un paradero micro, cerca de un colegio, de un consultorio o CESFA. Ocurre que el monto que te entrega el Estado no es suficiente porque las casas hoy no tienen esos valores. La gente se queda finalmente con un subsidio que se vuelve, como te digo, letra muerta, porque con esa cantidad de dinero no logra adquirir una propiedad, o si llega a adquirirla, volvemos a los guetos de pobreza. Son zonas periféricas de la región metropolitana, habitualmente en comunas de rezago. De lo contrario, tenemos el caso en que el Estado entrega a un privado, ¿cierto?, una inmobiliaria que construye vivienda social. Y ya sabemos, ¿cierto?, que en esto la sociedad chilena y el Estado ha ido evolucionando desde las casas Copeva hasta las casas actuales que en alguna medida, ¿cierto?, siguen siendo quizás inadecuadas para la realidad de las familias chilenas, porque son viviendas pequeñas, que no consideran que quizás estas familias no tienen solo un hijo, sino que 2 o 3, ¿cierto?, y por lo tanto se vuelve inadecuada o poco digna para la realidad de las familias más vulnerables. Entonces, este mandato lo que hace es ponerle al Estado, ¿cierto?, un estándar diferente, tanto en el otorgar la construcción de esta vivienda social o en el subsidio habitacional. Va a tener que considerar que cuando esa persona vaya a materializar el derecho, esa vivienda sea digna y adecuada. Y yo voy a poder ir a reclamar al Tribunal de Justicia, o sea, yo podría demandar al Estado chileno ante un Tribunal de Justicia Nacional diciendo que no está respondiendo a un derecho que me da la Constitución. A ver, en principio, la regla general es que efectivamente hoy día se modifica, digamos, este recurso de protección que nosotros conocemos muy restrictivo solo a ciertos derechos, y hoy día tendríamos una acción proteccional bastante amplia. Esto implica que en la regla general, como te digo, tú puedes ir a reclamar a los tribunales. Ahora, el ir a reclamar no es automático. Yo tengo que poder acreditar en ese escrito, ¿cierto?, en ese recurso, cómo el Estado no me estaría cumpliendo, ¿cierto?, la garantía de ese derecho.
Y hay cosas como, sabemos, lo que decía cierto el profesor, la gradualidad también económica, la sostenibilidad económica del Estado. O sea, pero mira, hay cosas que no, aunque tú las pidas, no se te van a conceder. Y disculpa que te interrumpa, pero uno puede revisar, y también trajimos nosotros torpedos profesores. O sea, yo no traje torpeo, traje la Constitución. No, trajo el borrador, va a la fuente. A la fuente primaria. Vamos a la fuente, porque aquí lo que dice es que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Y agrega en su inciso segundo, que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio, el equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la ubicación apropiada, etc. Mi impresión como un ciudadano común, yo no soy abogado, es que aquí me están diciendo que yo tengo el derecho a una vivienda de esas características. ¿Qué es lo que determina cuándo tengo ese derecho? Porque al final del día, efectivamente, yo podría ir en un año más al Corte de Apelaciones, a poner un recurso de protección y decir, el Estado me está negando el derecho que dice que me tiene que dar. Yo estoy de acuerdo con lo que está en el fondo de su pregunta. Yo creo que en esta materia hay que ser prudente y no generar expectativas que pueden en un momento determinado revertirse y rebotar mal. Yo personalmente creo que muchos de los artículos son demasiado reglamentarios. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero a que tienen demasiados elementos, incluso demasiados adjetivos, cuando la Constitución debiera ser una norma marco, que deje a la ley la estructuración para los efectos más de coyuntura. Entonces, eso puede en un momento dado ser un elemento muy importante, muy significativo. Por eso yo en lo personal, solo respondo en lo personal, estoy esperando las normas transitorias. Porque las normas transitorias son las normas que van a aterrizar el texto definitivo de la Constitución. Y espero que sea un aterrizaje suave y realista. Pero usted está esperando que lo descremen. Usted está esperando que lo descremen. No es que lo descremen. O sea, que le quitan un poco no coloque usted elementos que yo no he dicho. Lo que yo estoy esperando es que efectivamente el proceso sea de la gradualidad que el Estado de Chile está en condiciones de poder responder a ello. Y no una lista que genere muchas ilusiones, por lo demás lo han dicho muchas personas, políticos, especialistas, que al final pueda rebotar mal, porque esto se puede judicializar, sí, se puede judicializar, porque desaparece el recurso de protección tal como hoy día lo conocemos. Si usted ve el artículo 443, habla de la acción de tutela de derechos fundamentales, que era a lo que se refería la profesora. Esta acción de tutela de derechos fundamentales es general. En el actual recurso de protección, el artículo 20 del actual texto constitucional dejaba fuera los derechos sociales. Hoy día no quedan fuera, quedan comprendidos. Por lo tanto, es posible de que se judicialice. Por eso le digo yo que el aterrizaje es muy importante. Y no se trata de un descreme, se trata de que el avión aterrice de manera suave y no abrupta, porque puede perder el tren de aterrizaje. Profesor, ¿y si las transitorias no tocan los derechos fundamentales? Bueno, yo estoy esperando el resultado y el proceso tal cual se lleve, porque en definitiva aquí estamos jugando. Tranquilo, lo que ocurre cuando uno hace televisión en vivo. Estamos jugando el futuro y estamos creando una norma que esperamos perdure por un tiempo largo. Entonces, por cierto que tenemos que ser en eso muy realistas y muy claros, de tal manera de que el punto central, le vuelvo a reiterar, es que, respondiendo a su pregunta, ¿va a poder judicializarse cosas que antes no eran judicializables? Sí, entre ellos los derechos sociales, porque el recurso de protección, como le digo, dejaba fuera una serie de derechos, entre ellos la vivienda, porque la vivienda como derecho no estaba contemplada en la Constitución. Ni siquiera la palabra vivienda estaba no estaba contemplada en la Constitución. El derecho a la educación no contemplaba el recurso de protección. Piense usted que sí lo contemplaba la libertad de enseñanza, eso lo contemplaba. O el derecho a la salud
Tampoco. Cuando alguien quería demandar salud por la vía del recurso de protección, muchas veces recurría al artículo 19, número 1, vale decir el derecho a la vida, que podía estar en peligro. Entonces, todo esto hay que mirarlo en esa perspectiva, y yo, por lo menos, no solo desde el punto de vista académico, sino que también desde el punto de vista político, social, creo que hay que aterrizar adecuadamente todo esto que estamos hablando. Leslie, le quería preguntar, al principio hablábamos del rol de los privados, específicamente del tema de salud. Yo hacía un comentario que fue quizá uno de los temas más espinudos, que al final se dejó porque había una duda si se iba a permitir o no que prestadores privados pudieran estar en este sistema. Finalmente se permitió. Pero todavía quedan interrogantes, por ejemplo, en el tema de la educación. ¿Por qué pasamos de un Estado subsidiario, es decir, donde el privado tiene mucho más protagonismo, o de cierta manera el Estado le cede protagonismo al privado? En cambio, en este Estado social de derecho, el Estado se empodera mucho más o se le da muchísima más iniciativa. ¿Cómo queda el rol de los privados en esa área de los derechos a la educación, que es muy sensible para ciertos sectores políticos? A ver, una interpretación inicial podría decirse que el rol de los privados queda extremadamente reducido, ¿cierto? En general en la gama de derechos sociales. Pero lo concreto, lo que va a ocurrir en la práctica es que la misma gradualidad con la que se va a aplicar probablemente este texto constitucional, e incluso las normas que también contempla este texto de responsabilidad fiscal, ¿cierto? De todo este proceso paulatino donde el Estado también va a tener, como le digo, no solo que gastar los recursos en estos nuevos derechos, sino que generar los recursos para pagar esos derechos, probablemente nos va a implicar tener que convivir con los privados durante un tiempo, yo creo, bastante largo. Y por eso recojo un poco lo que dice mi colega, ¿cierto? Que plantea esta cosa de no generar sobreexpectativas, pero tampoco olvidemos que este contrato social, ¿cierto? Este nuevo pacto social nace y llega a este resultado a contrario de lo que quizás los académicos habríamos querido, que era una constitución breve, sumaria, cortita, ¿cierto? Rápida de comprender y de leer y de interpretar. Pero no es nuestra la voluntad la que debe primar ahí, sino que la voluntad de estos chilenos y chilenas que esperaban algo distinto. Y si se espera esto, nos gusta, ¿no? Digamos, a muchos del mundo de la academia, es lo que así el pueblo ha definido. Y eso, por eso es que se va a consultar, ¿cierto?, el 4 de septiembre. Y dicho eso, digamos, también sabemos que esto tampoco es un fenómeno gratuito o que es espontáneo, sino que también surge por esta desconfianza constante de la ciudadanía al legislador. El Congreso Nacional muchas de estas temáticas ya las conversó, ya ha tenido la oportunidad de avanzar en estos temas, en salud, en educación, para qué hablar de seguridad social y pensiones, y no lo ha hecho, y no lo ha logrado, digamos, cuajar. Quizás con mucha voluntad, pero no lo han logrado cuajar. Y es por eso que finalmente se ve el texto constitucional como una herramienta de seguridad para el cotidiano de las personas. Es decir, mejor lo pongo aquí y que quede a que nadie diga nada. Entonces, claro, no es un texto fácil ni de aplicar, ni de interpretar, ni probablemente vamos a estar discutiendo muchos años sobre este texto, si es que se aprueba. Y probablemente va a frustrar a muchas personas, porque no va a ocurrir lo que esperan mañana. Pero lo que sí sabemos es que es un estándar constitucional y democrático que hemos decidido, parece, ciudadanos y ciudadanas, que queremos vivir. Y a mí me parece que eso es muy importante porque uno puede analizar solo la norma jurídica en abstracto, pero las normas jurídicas se aplican en una cultura, en una sociedad, en un entorno que tiene realidades diversas y que aparentemente, digamos, en este tenor parece que va el sueño país, digamos. Edgardo. Bueno, en el tema educacional, algo parecido a lo que veíamos en el tema de salud. Se crea un sistema nacional de educación. Efectivamente. Y ese sistema nacional de educación también va a ser regulado por ley. Y si uno observa el número 282, señala que la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, de tal manera de que eso, por supuesto, abre el espacio. Y esto es complementado por el 284, que es la libertad de enseñanza. Y allí es donde está un tema que fue muy polémico, que es la libertad que tienen los padres para elegir el tipo de educación que su hijo quiera tener. Por lo tanto, esos temas conversan de esa manera y por lo tanto también queda entregado a la ley. Y también aquí nuevamente nos encontramos con las normas transitorias, cómo ello va a ser tratado en cuanto a plazo, en cuanto a densidad, elementos, etcétera. Por eso le vuelvo a reiterar de que ese tema no es menor y muchas personas estamos esperando
cómo las normas transitorias en definitiva hacen la gradualidad que se necesita, porque esto va a tener y va a necesitar también recursos públicos muy fuertemente, porque el Estado era subsidiario, claro. Pero en la práctica, por ejemplo, porque ya sabemos que en el caso de la salud es muy seguro que algo parecido a lo que tengamos sigue. En el momento que se permite a los prestadores seguir, o sea, las clínicas privadas van a seguir existiendo, las ISAPRES seguramente con otro nombre, pero eso va a quedar materia de ley, no porque la Constitución lo diga así. En el caso de la educación, actualmente conviven básicamente este tipo de establecimientos, los privados, los subvencionados o los establecimientos públicos, digamos. Y los particulares propiamente tal que siempre han existido en nuestro país. Que existen en todos lados, ¿no? En cualquier país del mundo hay colegios privados. ¿Van a seguir, uno esperaría que siga el mismo dibujo eventualmente, o esto, como está establecido, uno esperaría que fuéramos hacia otro tipo de mapa educacional? Yo creo que el núcleo del asunto está en el concepto de Sistema Nacional de Educación. Es allí donde está el núcleo del asunto y donde efectivamente el Estado va a jugar un rol mucho más activo y más claro que el que juega ahora. Pero, por supuesto que vamos a tener que esperar cómo esto se legisla, y por eso que es de esperar de que las legislaciones en estas materias sean prontas, porque hay que también resolver incertidumbres. Ahora, Edgardo, y perdón que crucemos tema, pero... Que naturalmente juega un papel muy importante en esta materia. Pero ¿no le preocupa que aquí, producto de los bajos quórum que quedaron en muchos de este tipo de leyes, sean sistemas que se puedan modificar permanentemente dependiendo del signo de la elección del Congreso y que cuesten en largo plazo construir, más allá del diseño, ¿no?, del sistema, políticas educativas, políticas de salud de mediano y largo plazo? Porque podría venir el día de mañana un populismo, sea de izquierda o de derecha, con un Congreso a su favor y modificar completo el sistema por estos criterios. ¿No hay ahí un riesgo en el caso de los quórum y todo, a que no haya estabilidad en estos sistemas? Yo la verdad es que en materia legal soy partidario de los quórum mayoritarios. Sean quórum mayoritarios de parlamentarios en la sala o en ejercicio, pero siempre respetando la mayoría. Yo nunca he sido partidario en materia legal de los quórum supermayoritarios porque rigidizan. A diferencia de lo que usted está señalando, rigidizan. Por ejemplo, todo el sistema educacional chileno está hasta el momento regulado por una ley orgánica constitucional que requiere 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio para ser modificada. La Ley General de Educación. La Ley General de Educación es una ley orgánica constitucional, todo eso rigidiza. En cambio, un sistema de mayorías, sea de mayorías de parlamentarios en ejercicio o presentes en la sala, permite ir adaptando de mejor manera los procesos. Otra cosa es el tema de las reformas constitucionales. Irse a 2/3 es demasiado, pero 1/3 o un quórum un poco mayor al de las leyes y diferenciando las modificaciones a la constitución de las leyes a mí me parece adecuado. Esas son mis aproximaciones en esta materia para contestar derechamente su pregunta. Ahora, Leslie, sobre eso mismo, ¿no? Tenemos la visión del profesor Edgardo, la tuya, porque, insisto, uno va más allá de las instituciones, de qué organismos regulan. Uno lee los textos, los artículos y dice, bueno, aquí se garantiza el derecho preferente de los padres. O sea, hay una interpretación que podría llevar a un gobierno el día de mañana a redibujar sin moverle una coma a este texto, a redibujar lo que a lo mejor el espíritu de la convención estaba intentando escribir. ¿No sería bueno que algunas materias como esta de derechos sociales tuviesen a lo mejor mayores requisitos para que sean políticas de largo aliento? Mira, yo creo que ahí hay que hacer una distinción en dos elementos que ustedes han puesto sobre la mesa y me parecen tremendamente importante abordarlo. Lo primero que tenía que ver con, ¿van a seguir existiendo esta dualidad público-privada? En mi interpretación hoy día del texto yo creo que sí. Lo que pasa es que la ley va a venir a detallarlo de mejor manera. Bien. Pero no es ninguna, vuelvo a decirlo, tampoco no es ninguna novedad y no podemos generar hoy temor, creo yo, respecto a esa situación. ¿Por qué? Porque ya la vivimos. De hecho, en los años de pandemia, cuando estábamos con los picos de contagio mucho más altos y la situación era mucho más álgida, recordemos que quien tomó la coordinación del sistema público y privado fue el Estado para poder distribuir, ¿cierto?, las prestaciones de salud, es decir, la cama derechamente, el oxígeno, ¿cierto?, a quienes estaban sufriendo la terrible patología del COVID-19, ¿cierto? Muy exitosamente. Y la vacunación, y etcétera, etcétera. Entonces, en Chile tenemos ejemplos de cuando el Estado en realidad coordina bien.
y también podemos encontrar algún ejemplo donde coordine mal, obviamente, pero la lógica ha sido hasta ahora es que en materia de salud ha coordinado bien, y en materia educacional estamos viviendo ese proceso. Ojo que los servicios locales de educación se están implementando paulatinamente y vamos a ver cómo coordinan las comunas. Yo creo que también eso se va a ir diagnosticando, pero como toda transformación institucional en Chile implica dejar que las cosas pasen para poder ver si las podemos perfeccionar o no y dónde fallaron. Y eso lo sabemos con la reforma procesal penal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desde la coordinación del Estado yo no tendría ese temor. Creo que lo podemos hacer y se podría empezar a ejecutar. Desde la otra arista que tú me preguntabas, desde cómo se garantiza la estabilidad de estos cambios institucionales, yo creo, y en esto lo digo a título muy personal y muy responsablemente, si hay un espacio donde yo creo que quedaron zonas grises en el texto constitucional es el sistema político, en su completitud. Yo creo que el sistema político es el espacio institucional más relevante. Yo creo que acá a todo se le trató de dar esta categoría de el corazón de la Constitución. Lamentablemente sabemos que todo cuerpo tiene solo un corazón, y ese corazón realmente en las constituciones es el sistema político. Y yo creo que el tema de quórum sí es muy débil. ¿Y por qué lo es? Como tú dices, porque quedamos un poco a la deriva del ejecutivo de turno. Y ese ejecutivo de turno, mirando el contexto comparado, ¿cierto? Europa, Latinoamérica, puede ir un día hacia un populismo de izquierda o de derecha. Y eso es tremendamente peligroso. Y creo que allí también ocurrió lo mismo que he planteado hace unos minutos atrás. Esto es una constitución reactiva, que reaccionó y plasmó lo que no quería volver a ver. Y como tuvimos quórum supramayoritarios durante tantos años en Chile y fueron efectivamente una piedra de tope para ir a grandes transformaciones, es que yo siento que nos fuimos un poquito al otro extremo y dejamos quórum extremadamente débiles, donde hoy día incluso hipotéticamente, en un caso muy imaginario, en la Cámara de Diputados y Diputadas se podría aprobar una ley con 26 votos. Yo concuerdo absolutamente con la profesora Leslie, Es que el tema del sistema político es un punto, aunque nos salgamos un poco de lo que estamos observando, pero esto cruza todo, es algo que yo por lo menos lo veo con preocupación, porque tenemos un régimen presidencial por una parte y tenemos un sistema nuevo, un híbrido, que es este bicameralismo asimétrico. La verdad de las cosas es que yo creo que yo personalmente soy más partidario de un bicameralismo sin apellido. Porque además han habido aquí algunas situaciones que a uno le llama la atención que hayan estado en la discusión, ¿no? Cuando se enfrentaba el tema del Senado se hablaba de la Cámara de revisora, como si el Senado fuera siempre la Cámara revisora. La verdad es que en el sistema podía ser Cámara de Origen perfectamente. Ser Cámara de Origen perfectamente. Habían solo cuatro materias en las cuales había Cámara de Origen obligada. Fuera dos la Cámara de Diputados y dos el Senado. O tres la Cámara de Diputados, yo no sé. Pero eran contados con los dedos de una mano los que tenían Cámara de Origen obligada. Y las cámaras podían ser indistintamente de origen y revisora. Y aquí, en algún momento dado, se dio la sensación de que la Cámara revisora era la Cámara del Senado y que el Senado se paralizaban los proyectos. Yo fui diputado y sé claramente cómo jugaba el tema del bicameralismo. La verdad es que eso no es algo que yo me explique por qué tomó la disminución de la discusión y se plasmó en el texto constitucional que en algún momento a lo mejor es posible volver a revisar. Y me tomo las palabras aquí del profesor Edgardo para invitar también a nuestros auditores a ver, porque tenemos otro capítulo sobre sistema político, donde están puestas todas estas inquietudes que han dejado de manifiesto aquí nuestros dos especialistas con los que hemos conversado sobre los derechos sociales. Nosotros hacíamos el símil de que era el corazón porque de cierta manera es donde está el espíritu, ¿no? Quizá el sistema político debería ser como el cerebro, donde ahí si eso no funciona. Y el músculo también, ¿no? El músculo no sé dónde los pondríamos, quizá en otros derechos, por ahí hay, no sé, ahí tendríamos que hacer todo un análisis, ¿no? Por eso también yo voy a pasar otro aviso, que es un aviso más bien político. Yo sitúo todo este proceso más bien en el 15 de noviembre del año 2019 que en el 18 de octubre del año 2019. Porque el 18 de octubre fue un acto de mucha reacción y si nos quedamos con eso uno termina legislando desde la rabia, desde la reacción, como muy bien decía Leslie.
y no desde la reflexión política y de la necesidad de dar una salida adecuada. Por eso yo me sitúo más en el 15 de noviembre, donde hubo un acuerdo político amplio, que en el 18 de octubre, que fue un acto más bien complejo. No, y vamos a ver si van a ser septiembristas, porque si después se aprueba, ahora van a nacer los septiembristas, si es que se aprueba la Constitución, eventualmente si se rechaza. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Profesores, a los dos, Leslie, Edgardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Mapa Constituyente. Ha sido un placer. Para nosotros, yo creo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y a todos ustedes agradecerles haber estado junto a nosotros en este capítulo donde hablamos sobre derechos sociales. Tienes que estar atento, es una temporada de distintos temas para que tu voto el próximo 4 de septiembre sea un voto informado. Esta es la alianza de medios entre Súbela, Mi Voz, Ladera Azul y The Clinic, que les lleva a ustedes Mapa Constituyente. Nos vemos en el próximo capítulo.